Muy buenos días, equipo, y bienvenidos sean ustedes a este segundo episodio de Key Podcast. Mi nombre es Víctor Meléndez y estaré con ustedes en cada episodio que se emita por este canal. Ahora bien, segundo episodio. No puedo empezar esto sin primero darle las gracias a todas aquellas personas que le dieron like, que escribieron comentarios, que estuvieron ahí dando apoyo a mi primer episodio. Para dejar una cosa clara, en el primer episodio para mí fue horrible, fue espantoso. Fue, vamos, a atravesar la puerta de un trauma. Pero como ya lo logré, ya pasé el umbral de la vergüenza, así que pues de ahora para adelante voy a hablar pues como hablo yo y con toda la tranquilidad. Así que espero que de ahora para adelante les guste lo que voy a estar haciendo aquí y que sobre todo que me entiendan. ¿Okay? Ahora, hablando de entender, ¿cuál es la lógica de este segundo episodio? Pues mira, el objetivo de este episodio es presentar cuáles son las bases del esquema de pensamiento que yo voy a estar utilizando en este programa. La idea es que ustedes puedan comprender cuál es la organización de mi análisis y puedan seguirlo, y si tienen algo que objetar o si tienen algo que comentar, pues desde ese entendimiento pues lo puedan hacer y con toda la tranquilidad. ¿Okay? Para exponer esto, para exponer mi modelo de análisis, pues quiero hacerles un cuento. Este es el producto de varios años de trabajo. Es un modelo conceptual que yo elaboré para mi tesis doctoral y que de alguna manera resume todas aquellas enseñanzas que yo he ido acumulando a lo largo de los años y de alguna manera pues me permito exponerla y sobre todo aplicarla a escenarios pues que quiero interpretar o que quiero poder explicarle a otros. Entonces espero que en este sentido pues al presentar esta herramienta no solo les sea de utilidad, sino que al mismo tiempo pues les ofrezca algún otro esquema de pensamiento que puedan incorporar ya a su forma de razonar y de entender la realidad en la que están viviendo. ¿Okay? Este esquema de análisis yo le he puesto de nombre SIC, S-I-C, que básicamente son las siglas de Social Interpretation Complex. Fue un esquema, pues, no es metodológico, sino conceptual que he creado pues para poder resolver mi tesis doctoral, porque no tenía un marco conceptual en el que basarla y pues tuve que crear uno. Para lograr esta herramienta, tuve que recurrir a distintos autores pues para darle un sentido, un sentido no solo académico, sino estructural. Entonces, para eso usé a tres autores. Uno de ellos fue Nancy Fraser, que es filósofa política estadounidense, que se dedica pues sobre todo a trabajar el tema de la justicia social. ¿Okay? También utilicé a Edgar Morin, que es filósofo, sobre todo fundamentándome en lo que él denomina como el paradigma de la complejidad, que lo voy a explicar en breve. Y también utilicé a Uri Bronfenbrenner, que trabaja pues un poco desde la sociología, la psicología social, etcétera. Utilicé su teoría de ecología del desarrollo humano pues para darle un sentido y una profundidad a este modelo interpretativo. Ahora, voy a empezar a explicarlo de forma muy general para ir desglosándolo. Voy a empezar por Nancy Fraser. Nancy Fraser, a la hora de hablar sobre la sociedad, presenta pues, una serie de requisitos que deben tener los países o las sociedades para poder gozar de justicia social, entendiendo justicia social como que los distintos componentes o grupos sociales se vean ya bien sea representados, reconocidos y tengan pues una correcta redistribución de recursos. ¿Por qué utilicé a Nancy Fraser? Porque Nancy Fraser trabaja en tríadas. Como ustedes podrán ver en ciencias políticas, las tríadas son fundamentales porque son conjuntos relacionales que establecen vínculos entre distintas áreas de la convivencia humana y que le dan
de algún grado una coherencia y una facilidad explicativa a cómo se desarrollan los procesos, no solo a lo largo del tiempo, sino pues en la realidad que viven las personas. Hablando de triadas, cuando yo era universitario, tuve un profesor, es una de las grandes figuras del profesorado universitario en Puerto Rico, se llama Raúl Coto Serrano. Él me dio filosofía política, ¿no? Y él me explicó que para uno entender los procesos sociales tiene que prestar atención a tres elementos. Uno es el cambio político, otra la naturaleza de las instituciones y otra la naturaleza del ser humano. Son cosas pues, sobre las que se puede debatir muchísimo y se puede pensar. Pero en este caso, precisamente pensando en él, utilicé a Fraser porque Fraser establece unos puentes relacionales entre tres áreas de desenvolvimiento humano que son fundamentales, que son el económico, el político y el cultural. Ahora bien, todos sabemos que nosotros vivimos en una sociedad que tiene pues, determinados rasgos culturales, que tiene determinado sistema político que se organiza de diversas formas y tiene unos actores políticos que ejercen el poder de mejor o peor manera. Y al mismo tiempo tenemos un sistema económico que se encarga pues, de la distribución, redistribución y producción de recursos. ¿Okay? ¿Qué sucede? Cómo cada una de esas esferas interactúe entre ellas va a afectar la calidad de vida de las personas. Eso es evidente, eso se cae de la mata, ¿no? Como decimos allá en Puerto Rico. ¿Qué pasa? Si empezamos por el ámbito político, ¿ok? Vamos a empezar por la primera patita de la triada. Nancy Fraser dice que en un sistema social hay mayor justicia social en función del grado de representatividad que tienen los distintos colectivos. ¿Qué significa esto? Que si hay un grupo social que no tiene un delegado que participe en el gobierno, pues es invisible, porque no tiene alguien que alce la voz o tenga voto o mueva determinadas políticas públicas para beneficiar a esos grupos. Por lo tanto, si tú como colectivo, qué sé yo, imagínate, imagina que los latinos en Estados Unidos pues no tuviesen ningún delegado político latino, pues serían invisibles, ¿no? Pues ese es más o menos el planteamiento que ella hace. Si no hay representación política, considerando que nosotros vivimos en una democracia representativa, pues oye, eres invisible ante la sociedad. Y por lo tanto, si eres invisible ante la sociedad, es muchísimo más difícil que puedas tener derecho. Eso es evidente. ¿Qué pasa? Este ámbito político tiene estrecha relación necesariamente pues, con el ámbito cultural, donde ella señala que lo indispensable es que los distintos colectivos humanos tengan reconocimiento por parte de los demás. Por ejemplo, si usted pertenece a un colectivo político y el resto de la sociedad le pasa la vista por encima y hace como si usted no existiera, pues en efecto, a nivel social, no solo no va a existir, ¿por qué? Porque nadie te está reconociendo, sino que tampoco a nivel político seguramente tengas ningún tipo de representatividad y por consiguiente no vas a tener ningún tipo de derecho, seguridad o estabilidad dentro de ese contexto social. Eso también se cae de la mata. ¿Qué pasa? Esto va estrechamente ligado al ámbito económico, donde Fraser expone la importancia del concepto de redistribución social. Todos sabemos que los países, sistemas sociales, tienen un mercado de trabajo, unos sistemas de producción de riqueza, y esa riqueza es producida, no producida milagrosamente, sino porque hay gente trabajando, esforzándose para producir eso. ¿Y qué pasa? Si esa riqueza que se produce no vuelve a la sociedad de una manera medianamente justa, pues eso pues genera polarización social, genera toda una serie de estratificaciones y jerarquizaciones dentro de la sociedad y pues plantea posibles problemas que seguramente estén relacionados también pues, a la falta de representación política o a la invisibilización de distintos colectivos, ¿no? Eso es lo que David Theo Goldberg se refería como la nueva segregación, ¿no? Que es que tenemos colectivos de personas que viven dentro de la sociedad
a los cuales se les responsabiliza sobre su propia marginación social. O sea, gente que vive en guetos, que viene de entornos muy pobres, que tiene trabajos lamentables o vive del Estado, y encima se les responsabiliza pues por ser pobres precisamente, por tener baja educación, etcétera, ¿no? Este fenómeno es mucho más complejo, pero simplemente es para que tengan una idea. Ahora, la cuestión, ¿por qué utilizo a Fraser? Pues como ya hemos visto, ¿no? Relación entre ámbito político, ámbito económico y ámbito cultural. Están intrínsecamente imbricados y a la que una se ve afectado, el otro también. ¿Ok? O sea, es un sistema completo y cada pata de la triada depende pues, de las otras dos. Ahora bien, vamos a utilizar el planteamiento de Edgar Morin, ¿okay? Para darle otro sentido a estas relaciones que se dan entre los diferentes ámbitos. ¿Okay? Edgar Morin plantea que nosotros en el mundo contemporáneo, y bueno, desde hace ya algunos siglos, vivimos en lo que se conoce como el paradigma de la simplicidad. El paradigma de la simplicidad, por eso de establecer una base, ¿no? Paradigma se refiere a toda una serie de creencias, pensamientos, ideologías que le dan forma a la realidad que nosotros experimentamos. ¿Qué pasa? Así como hay un paradigma en el que podemos estar viviendo, ese conjunto de ideas siempre está en constante movimiento. Y ese movimiento al final genera que esa creencia se tambalee y luego esa se vea suplantada o sustituida por otro tipo de creencia que se constituye como otro nuevo paradigma y es lo que le da sentido y coherencia pues, a la sociedad. ¿Okay? ¿Qué pasa? Edgar Morin dice, nosotros estamos viviendo en un paradigma que lo que pide es racionalizar la realidad. ¿Qué significa eso? Significa que hay una serie de ideas que definen nuestra realidad. Es como, imagina una avenida, ¿no? Una autopista. ¿Y qué pasa? Todos aquellos sucesos, fenómenos o acontecimientos que quedan fuera de esa avenida, que no se pueden explicar, pues entonces nosotros decimos, ok, esto lo cortamos y lo sacamos acá y no entra dentro de nuestro esquema de análisis. ¿Okay? Por ejemplo, todo este debate que está habiendo sobre la conciencia, por ejemplo. ¿Qué es la conciencia? ¿No? La conciencia es aquello que no se puede explicar, pero que es una especie de energía que está por todo el universo, pero eso a nivel científico no se puede demostrar, pero luego resulta que sí, porque la física cuántica está hablando sobre cómo los átomos se comportan en relación al observador, cómo la energía realmente es lo que mueve el universo. Este paradigma de la física cuántica, ¿okay? De la mecánica cuántica, de alguna manera está socavando toda la idiosincrasia o la ideología materialista, ¿no? De que la materia era lo más importante y era lo que sostenía todo lo demás. Y la física cuántica te está viniendo a decir, oye, pues igual tenemos que considerar otras formas de entender lo que es real. Entiéndase por real, pues otro montón de cosas. Entonces le da un lugar protagónico pues a la energía, a los flujos de esta energía dentro de los distintos niveles de realidad, pone en entredicho la noción que se tenía de la naturaleza atómica, como el átomo es casi más vacío que materia, y todo esto pues representa un problema o por lo menos un cambio o una transición de pensamiento dentro del imaginario no solo científico, pero sino también social. ¿Okay? Porque si pensamos esto un poco, la ciencia, que es son aquellas ramas de observación del medio ambiente, de la sociedad, etcétera, son las responsables de producir el conocimiento que nos van a impulsar hacia el futuro. Si estas instituciones a su vez van cambiando y van teniendo una transformación de pensamiento, necesariamente tendrá que cambiar el pensamiento macrosocial. Entonces, esa relación y esa dicotomía hay que tenerla presente siempre. ¿Qué sucede? Edgar Morin nos dice que, claro, nosotros vivimos en este paradigma de pensamiento segmentado, ¿no? Donde tú vas a la escuela y pues tienes
disciplinas de distintas cosas, ¿no? Cuando en la vida real pues está todo mezclado, ¿no? El lenguaje, el simbolismo, las emociones, todo está mezclado. O sea, tú vives la psicología en la relación con los demás. Sin embargo, vamos a la universidad a estudiar psicología y claro, si yo quiero estudiar cómo se ve la psicología en el ámbito político, pues cojo una clase especial que es psicología política. Y luego, pues, cojo a lo mejor sociología de las poblaciones marginadas para entender un poco cómo se organizan esas poblaciones y yo tratar de entender desde la psicología cómo se organiza el entendimiento de esas personas. Claro, es como si estuviese todo separado, ¿no? Cuando realmente en la realidad está todo como una especie de tela de araña, ¿no? Está todo imbricado. Ahora, pues este señor lo que dice es, nosotros vivimos en una especie de grill, que está todo separado y aquello que no encaje dentro del esquema organizativo, pues lo sacamos y ya está. Nos lo quitamos de encima, no lo explicamos y seguimos trabajando con lo que tenemos. Pues Morin dice que hay que transitar hacia el paradigma de la complejidad. Ahora, cuando la gente escucha complejidad, entra en crisis y dice, wow, esto es un problema, esto no se entiende, o es complejo y pues entonces no me voy a dedicar a ello. Pues no, ese no es el caso de usted porque usted está ahí sentado escuchando y entonces me va a atender. Escúchate esto. La cuestión es, Morin plantea que hay tres principios fundamentales. ¿Okay? El principio dialógico, el recursivo y el hologramático. Estos son tres principios que rigen nuestra realidad. ¿Qué pasa? El primero, que es el principio dialógico, lo que establece básicamente es que aquellos conceptos que son aparentemente contradictorios son necesariamente complementarios. ¿Eso qué significa? Que elementos entendidos como contrarios, por ejemplo, el amor y el odio, la vida y la muerte, en un mundo de carácter bipolar, necesariamente aquellas cosas que constituyen los polos son complementarios, porque sin uno no se podría comprender el otro. Eso sería imposible. O sea, tú no puedes valorar la vida si no tienes una conciencia de que mañana se te puede acabar. Entonces puedes pasar a otro plano existencial o lo que sea que quieras creer que es la muerte. ¿Okay? Entonces, en función de la muerte se valora la vida. Lo mismo pasa con el amor. Como dice la canción, ¿no? Del amor al odio un paso es. Pues es lo mismo. El amor puede ser descrito como esa energía fundamental que mueve el mundo. Pero el odio participa necesariamente, es como si fuese un hilo continuo, donde hay una manifestación de uno en un extremo y la manifestación del otro al otro. ¿Qué pasa? Yo me atrevería a decir que el odio no es otra cosa que el amor, pero manifestando mayor caracterización del miedo. Versus que el amor es amor en sí, pero restando esa potencialidad del miedo. No sé si me estoy explicando o si tiene alguna lógica en su esquema de pensamiento, ¿eh? Pero a lo que quiero llegar es que sin uno es muy difícil, o sea, uno no puede valorar cualquiera de los dos eh, ante la ausencia del otro. Es así. ¿Okay? ¿Qué sucede? Eso es un punto. Por ejemplo, usted nace y todos los días dentro de su cuerpo hay células que nacen y hay células que mueren. Entonces tienes procesos que son aparentemente contradictorios ocurriendo al mismo tiempo dentro del propio cuerpo. Lo mismo con las emociones. Sientes determinada cosa frente a alguna persona y en determinado momento ante esa misma persona pues sientes otra cosa opuesta. ¿Qué pasa? Esto nos presenta el problema de la contradicción, que realmente no es un problema, es simplemente una situación más, pero desde el esquema mental en el que nosotros estamos situados, la contradicción nos presenta un problema. ¿Por qué? Porque es algo que no debe existir y es algo que es muy difícil de explicar. Pero la contradicción necesariamente es uno de los pilares fundamentales de nuestra existencia, porque saca a relucir
la necesidad latente de que las polaridades estén presentes a lo largo de nuestra vida. ¿Ok? ¿Qué sucede? Esa es una patita de la tríada de Edgar Morin. Luego tenemos el principio recursivo, que lo que dice básicamente es que el producto de determinada situación es a su vez productor de aquello que lo produce. Y usted dirá, eso no tiene ningún sentido. Pues sí, tiene todo el sentido del mundo. Por ejemplo, usted es una persona que nació en determinada sociedad. Por ejemplo, yo que soy puertorriqueño. Yo nací en Puerto Rico, yo soy producto de la puertorriqueñidad, yo soy producto de la crianza de mis papás, de todo mi sistema familiar, pero yo con las cosas que haga a lo largo de mi vida, puedo perfectamente cambiar todo el imaginario de mi sistema familiar o incluso puedo llegar a cambiar la estructura misma de mi país. Si usted no me cree, coja el ejemplo. Ejemplos tiene de más a lo largo de la historia. Alejandro Magno, por ejemplo, o el mismo Hitler, lo puedes tomar de ejemplo, ¿no? Un señor que por sus creencias empezó hablando por las plazas públicas y luego pues generó todo lo que generó. Y trajo todo el cambio macrosocial, político y cultural. De hecho, tan así que a raíz de todas las situaciones que se vivieron tras la Segunda Guerra Mundial, pues se han logrado una serie de legislaciones en pro de derechos humanos y del beneficio de la humanidad. Pero bueno, eso es otro debate. Pero básicamente lo que quería plantear pues, era esto, ¿no? Como una sola persona puede generar un cambio masivo tanto en su sistema social como casi a nivel global, ¿okay? E internacional. Y esto también es extrapolable pues, a otros escenarios. Y por último, pues tenemos el principio hologramático, que básicamente lo que dice es que el todo está en la parte y la parte está en el todo. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, yo, que soy un individuo puertorriqueño, soy de alguna manera representativo de la puertorriqueñidad. Eso sí, yo no soy toda la puertorriqueñidad, pero soy representativo en alguna medida de aquellos que comparten mi condición, por decirlo así, mi etnia o mi trasfondo cultural. Seguramente si yo voy caminando por la calle de Madrid y me encuentro un colombiano, pues yo me alegro. Digo, ¿qué pasa, parcero? Lo que tú quieras. Pero si me encuentro un boricua, le voy a decir, diablo papi, ¿qué pasó? Y él me va a entender. Entonces vamos a estar ahí como en el mismo canal. No somos iguales. Él al que yo estoy saludando es hijo de su papá y de su mamá. Y viene de un contexto familiar diferente al mío. Pero sin embargo, nos reconocemos como iguales. ¿Okay? Dentro de toda la complejidad personal y social que haya. Dicho esto, esto lo podemos elevar todavía aún más. O sea, los seres humanos de alguna manera somos representativos de este planeta, porque nosotros, como dice el dicho, ¿no? Estamos hechos de polvo de estrellas, pues por eso es real. Somos materia orgánica producto de las relaciones complejas que se dan entre los distintos elementos que nos permiten reproducirnos en este planeta. Y nos permite reproducirnos en este planeta como producto del planeta. Por lo tanto, si somos polvo de estrellas, somos una representación de la naturaleza del planeta y somos diferentes ciertamente a distintas entidades que puedan haber en otros planetas. Y al mismo tiempo, pues, tenemos algo del universo entero. Entonces, el universo entero está en nosotros y viceversa. ¿Okay? Entonces, o sea, cuando lo piensas en esos términos, pues es algo muy, no es solo muy bonito, pero sino es ilustrativo de la interconexión que hay entre todas las cosas que existen. ¿Okay? Y ojo, que yo estoy hablando de todas las cosas que existen en un plano físico. Ya si nos metemos a planos de existencia pues, abstractos y dimensiones y eso, ya eso es otra cosa. ¿Okay? Pero bueno, ¿por qué estoy explicando esto? Porque estos tres principios nos permiten entender la realidad de una manera
compleja, multipolar, que no necesariamente es lineal, no nos limitamos a causa y efecto y de ir a punto A a punto B, sino que nos permite establecer vínculos entre distintos elementos que aparentemente no tendrían nada que ver, pero tienen todo que ver al mismo tiempo. ¿Okay? Es como si estuviésemos usando distintas gafas, distintos lentes para poder entender la realidad que tenemos delante. ¿Okay? Y yo creo que eso es una gran cosa. ¿Qué sucede? Esto que yo estoy explicando responde a un nivel horizontal de entendimiento. Me explico. A una serie de vínculos entre temas, pero que se mueven de esta manera, no tienen profundidad. Entonces, ahí es donde entra en función la ecología del desarrollo humano de Bronfenbrenner, que básicamente lo que dice es que el ser humano tiene distintos niveles de interacción que van desde lo individual a lo macrosocial. Entonces, él hace una distinción entre microsistema, mesosistema, exosistema, macrosistema, etcétera, que para lo que sirve es para ilustrar la distinta capacidad que tiene el ser humano de relacionarse con los demás y consigo mismo, cómo el ser humano se muestra ante los demás, porque uno no se muestra igual en el trabajo o con el grupo de amigos bebiéndose 4 cervezas en el bar, o en una entrevista para una candidatura especial o una oposición. ¿Okay? Entonces, ¿cómo va cambiando el ser humano en función de a qué escenario se está enfrentando? Pues es lo que viene a describir Bronfenbrenner con esta serie de niveles de socialización. Ahora, yo utilizo estos niveles no en el mismo sentido de Bronfenbrenner, sino como, en efecto, distintas capas por las cuales nosotros nos vamos moviendo, no necesariamente yo como ser humano mostrándome en distintos espacios, sino a nivel de realidad. Me explico. Yo como Víctor Meléndez a nivel individual, pues soy yo y tengo mi relación conmigo mismo y soy el producto de mi bagaje cultural y mi bagaje familiar. ¿Qué pasa? Resulta que yo tengo una familia nuclear, yo tengo a mi esposo y tengo a mi hija. Esa es mi familia nuclear, yo me comporto con ellas de determinada manera. Pero al mismo tiempo, yo tengo una serie de objetivos, yo quiero lograr algo en mi trabajo, yo quiero generar este podcast para llegar a más personas y trasladarle una serie de ideas o por lo menos generar preguntas. Que todos esos propósitos están ligados a quién yo soy, pero mi grado de desenvolvimiento cambia y mi grado de responsabilidad pues va aumentando en función a la cantidad de personas con las que yo estoy interactuando. ¿Okay? Entonces, dentro del SIC, del Social Interpretation Complex, o complejo de interpretación social, como prefieran llamarlo, Bronfenbrenner lo que hace es que le da profundidad, va de la particularidad a la generalidad y viceversa. Entonces, establece una relación anclándose en el principio hologramático para poner a dialogar a ese espacio macrosocial con ese espacio, por decirlo de alguna manera, pequeño, diminuto, pero que al mismo tiempo continúa creciendo, porque el ser humano por dentro es enorme, ¿no? Ese dicho que hay de que cada persona es un mundo es real. Cada uno parece una cosa, pero cuando empiezas a indagar ahí, tenemos una profundidad increíble cada uno. ¿Okay? Entonces, este esquema lo que busca es precisamente poner a dialogar no solo a la persona con el exterior, sino los distintos vínculos que los seres humanos podemos ir desarrollando en distintas esferas de desenvolvimiento con las respectivas contradicciones y movimientos cíclicos que eso puede tener. ¿Okay? Entonces, de alguna manera, lo que busca es encontrar la relacionalidad. ¿Okay? No queremos ir de punto A a punto B, sino, oye, si yo voy de punto A a punto B, tiene que haber otro montón de puntos a mi alrededor y nosotros tenemos que ser capaces de verlo. ¿Okay? Entonces, en un origen, cuando yo creé esta herramienta, yo la desarrollé pensando sobre todo en grupos de investigación o imagínate, ¿no? Que tú eres de la facultad de música
y yo de ciencias políticas y tengo un biólogo y de momento queremos ver cuál es el efecto de X género musical dentro de la estructura neurológica de las personas con X condición. Entonces, usamos este modelo para hacer un análisis complejo de la situación, no limitándonos a la onda musical y la célula o la neurona, sino, oye, tenemos ese estudio porque hay alguien capacitado para hacerlo, pero al mismo tiempo hay que ver el contexto en el que se da esto y ver todas las relaciones que hay alrededor de ese asunto concreto. ¿Para qué? Para poder dar una explicación más responsable y más fiable, que no sea segregacionista y permita entender y reconocer que cada cosa que ocurre no ocurre en el vacío o aislada del mundo, sino que ocurre metida dentro de un contexto, con una serie de relaciones que le dan forma y le afectan, y esto a su vez afecta a lo que tiene a su alrededor. ¿Okay? Entonces, por eso de ir dándole un cierre al tema del SIC. Básicamente, el SIC es una herramienta conceptual que busca facilitar el reconocimiento. ¿Okay? El reconocimiento interdisciplinario de las relaciones y los vínculos que se dan en distintas áreas del desenvolvimiento humano. ¿Okay? Al mismo tiempo, busca encontrar y reconocer una diversidad de relaciones, describirlas y presentarlas en un contexto. Entonces, esa básicamente es la idea con la que nos debemos quedar. ¿Por qué? Porque en todos los capítulos que yo voy a ir generando a partir de ahora, los voy a estar mirando desde ahí. Entonces, en la medida en la que usted reconozca desde dónde yo estoy mirando, primero puedes encontrar fallos en mi lógica de pensamiento, ¿ok? Pueden generar argumentos para debate, pueden encontrar incluso pues errores o grandes aciertos también. Y creo que eso puede facilitar el entendimiento entre nosotros. O sea, si usted entiende desde dónde yo estoy pensando, desde dónde yo estoy mirando y cuáles son los lentes que me estoy poniendo para ver la realidad, si usted comprende eso, pues podremos no solo llegar más lejos a nivel de análisis, sino que nos entenderemos mejor desde el principio. Entonces, por eso de recapitular, importante, siempre que miremos un acontecimiento lo vamos a mirar tomando en consideración el ámbito político, el económico y el cultural. ¿Okay? La relación que hay entre esos tres, entendiendo la necesidad de representación, ¿okay? La visibilidad o invisibilización o la falta de reconocimiento que tengan los distintos colectivos o personas, etcétera, y la distribución o redistribución justa o injusta, eso depende de cómo entendamos la justicia, de los recursos ante determinada situación. Eso es lo primero. Luego, necesitamos comprender que todas estas relaciones están fundamentadas en una serie de principios. ¿En qué? En que las contradicciones siempre van a estar ahí. Principio dialógico. Aquello que aparentemente es contradictorio necesariamente es complementario. Entonces, si podemos ver eso, ya hay cosas que van a dejar de chocarnos automáticamente. Entonces lo podemos asumir con mayor naturalidad. ¿Vale? Luego, el elemento recursivo. Tenemos que ser conscientes de que toda cosa que se produce, ya bien sea nuevas tecnologías, simbología discursiva, nueva jerga o lo que sea, todo eso es producto de algo, pero al mismo tiempo transforma ese algo que le produce. Entonces, si nosotros comprendemos esa noción, esa transferencia circular, cíclica, de saberes, conocimientos, de procesos sociales, vamos a ir pues muchísimo mejor preparados y con bastante menos miedo a la hora de interpretar cosas. Y luego el último, pues el concepto, el principio hologramático, yo creo que es fundamental. ¿Por qué? Porque el todo está en la parte y la parte está en el todo. Entonces, todo es representativo de algo que es observable en otro contexto.
Y asimismo, la generalidad es representativa de la particularidad y viceversa. ¿Ok? Entonces, si ponemos esos tres principios a dialogar, yo creo que puede salir de aquí una gran cosa. Y esto siempre enmarcado en una especie, yo es que lo concibo como un árbol, ¿no? Que a nivel horizontal se mueve de determinadas maneras, ¿no? En el tronco están las tríadas, ¿verdad? Que sostienen todo el engranaje de pensamiento y ya luego la profundidad, o sea, tanto la altura como la profundidad de lo general a lo particular, que es lo que lo ofrece Bronfenbrenner. Y ahí es donde pues, nos podríamos meter a desmembrar la realidad como si fuese una cebolla, ir quitándole capas para poder lograr ese entendimiento más exhaustivo y sobre todo reconociendo que nos movemos en muchas esferas, sobre todo en muchas esferas de poder, y que los significados que le vamos dando a las cosas van a ir cambiando en función de qué esfera estemos mirando. Porque un acontecimiento yo le doy un significado cuando lo miro desde mi núcleo familiar, pero cuando lo miro desde mi espacio de trabajo a lo mejor lo entiendo de otra manera. Entonces, es reconocer toda esa inmensa red de vínculos y de construcciones simbólicas y de significados que en muchas ocasiones pues obviamos o no consideramos porque solo estamos viendo los acontecimientos desde nuestra pequeña realidad. ¿Okay? Entonces, básicamente, eso es lo que yo quería trasladar en este episodio, ¿no? Cómo, desde dónde yo miro las cosas, cuál es el sentido que le veo yo. Y claro, aquí me han faltado muchísimas cosas por explicar, pero a grosso modo quiero que se queden con eso, ¿no? Con esa triada fundamental, político, económico, cultural, cómo los tres principios de Morin interactúan en esas relaciones y finalmente la profundidad, tanto la altura como a nivel descendente a lo particular, cómo se puede manifestar en distintos contextos. Entonces, si disfrutaste esto de lo que estuve hablando, te pareció que tiene sentido, si conoces a alguien que trabaja en un centro de investigación y crees que le puede dar uso, por favor, ponlo en contacto conmigo y yo, encantado de la vida, presentaré el modelo y oye, que lo use todo el mundo, porque la idea es, esa es mi contribución a la sociedad, o por lo menos a la sociedad académica en este caso. Entonces, pues muchísimas gracias por haber escuchado. Si tienes comentarios, escríbelos aquí abajo y pues muchísimas gracias y espero estar con ustedes próximamente. Hasta luego.